Alerta en C5 en imágenes de lo que recién adelantaba Diego Fernández, el choque en el barrio porteño de Palermo. Rubén, muchas gracias. Ocurrió en Honduras y Medrano. Hace instantes chocaron este vehículo contra un taxi. Hubo heridos leves como consecuencia del siniestro vial en el que aparentemente el auto de color blanco choca a uno de los costados del taxi. Fíjate, el impacto fue de tal proporción que se activaron los doble airbag frontales de este vehículo de alta gama en Medrano y Honduras. Zona muy transitada. Hay todavía 2 carriles reducidos de la avenida Medrano a la altura de Honduras en el barrio porteño de Palermo. Manejar con mucho cuidado. Lo que decíamos más temprano, Rubén, al haber menos movimiento de tránsito, algunos automovilistas se confían de esta situación y aceleran por demás de lo debido. Fíjate el golpe fuerte, cómo la habrá padecido el pasajero de este taxi que viajaba allí en el costado lateral del lado del acompañante, la parte trasera con un hundimiento en la puerta importante. Allí el golpe fuerte, cuando el choque es de los laterales, hay menor defensa porque no está la protección que tenemos con el motor o el baúl del auto. El golpe impacta de lleno en el interior del habitáculo de, en este caso, el lado del pasajero del taxi. Aparentemente el auto de color blanco choca a uno de los costados del taxi en el cruce de la avenida Medrano y Honduras. El semáforo vemos que funcionaba correctamente. Visibilidad óptima, la calzada a diferencia de ayer no está resbaladiza. Habrá que investigar las causas, ¿no? Segundo accidente o siniestro en este caso vial, teniendo en cuenta de que más temprano reportábamos y también con imágenes otro en la avenida San Juan, Diego. Exactamente, otro siniestro vial muy violento allí en avenida San Juan y Alberti, en el barrio porteño de San Nicolás. También un choque con características similares, fuerte, indudablemente a gran velocidad se dio este siniestro vial, el que estamos viendo ahora en pantalla. Sí. Llama la atención porque Honduras y Medrano es un cruce urbano, muy céntrico, donde no hay un ancho de calzada tan importante por Sí, pero se Medrano. viene dando, a ver si coincidís, Diego, en esta zona de Palermo, como en otras, que en vacaciones no solo se sale el fin de semana. En los últimos días, y sobre todo a fin de año, se dieron varios episodios. En la avenida Juan B. Justo, a esta altura también, sobre la calle Honduras. Sí. Hay mucho movimiento, es muy intenso el movimiento. Exactamente, Rubén. Ahora que repasás esos siniestros que hacías referencia al de Juan B. Justo para las fiestas, hubo innumerable cantidad de choques muy fuertes en los últimos días en el barrio porteño de Palermo. Manejar con cuidado porque todavía allí la calzada está reducida en avenida Medrano y Honduras. Se partió la ventanilla, el vidrio del taxi, seguramente cortaduras en el pasajero de este vehículo de alquiler, Rubén. Gracias, Diego. Hasta luego. Recuperamos la historia, ¿te acordás? Aquel mayo del 2013, C5N estaba en lo que decían los pacientes, la clínica del horror. Ahora, en ese Instituto Agüero, donde continuamos en vivo y esperamos nuevas repercusiones, Mauro Zeta, se conocen detalles de la investigación. Sí, vamos a contar ahora por qué la fiscal de Morón, Cecilia Corfield, y el juez de garantías, Gustavo Robles, ordenaron la detención de 6 médicos por este caso. La crónica, la cronología que motivó esta orden de detención, esta orden de captura que está vigente, que tiene a 2 médicos detenidos y a 4 en calidad de prófugos. La imputación, homicidio culposo. Los acusan de haber sido negligentes y obrar por impericia y causar la muerte de esta mujer embarazada y del bebé que tenía 34 semanas de gestación. Fue clave para la imputación un informe de una junta médica en La Plata que dictaminó que de haberse llevado adelante un protocolo de atención distinto, con un chequeo mínimo, se hubiese detectado una patología en la paciente que se podía revertir y tratar y salvar a ambos, tanto al bebé como a la mujer. Pero veamos la crónica de lo que fue morir en la clínica. Punto por punto, habla el expediente de este modo. La víctima, Mariela González, madre de 2 hijos. Estaba esperando el tercero. 34 semanas de gestación de este embarazo. Se empieza a sentir mal, se presenta en la clínica Agüero, en Morón,
y le dicen, tomate un diclofenac. Puede ser un dolor en la espalda. Nada más. Era lo que en su momento dijo el esposo ahora viudo de Mariela. No le hacen ningún chequeo, nada. Anda a tu casa, tomate un diclofenac y todo tranca. Tenía síndrome de HELP. Esto es fundamental porque la Junta Médica dice que de haber hecho, insisto, el protocolo de atención, detectando el síndrome de HELP y con un tratamiento adecuado, salvaban tanto al bebé como a la mujer. Y esto no terminaba en resultado muerte. Por eso, la imputación de la fiscal y del juez. Le practican una cesárea, muere el bebé, ella termina internada 3 días y muere. Contaron que la dejaron directamente en una sala común, ni siquiera en calidad de una paciente de riesgo. La fiscal acusa de homicidio culposo a 6 médicos, a 4, como vemos aquí en este resumen, que son los responsables de la atención primaria por doble homicidio culposo, tanto del bebé como de la madre, y a 2, que son los que intervienen a partir de la cesárea, solamente por la muerte de la mujer. Y con esto cerramos. Quieren aplicar la doctrina del caso Pi para decir, dar por vivo o dar por una vida a ese bebé que murió en esta cesárea obligatoria por la mala praxis médica. Está en línea la fiscal. La doctora Cecilia Corfield, a quien agradecemos el contacto. Fiscal Mauro Sete y Rubén Suárez, aquí en C5N los saludamos. ¿Cómo llega esta investigación? ¿Cómo fue esta etapa con tantas testimoniales para llegar a la resolución de pedir la detención de los 6 médicos que actuaron en 2 instancias atendiendo a esta mujer, a Mariela? Buen día, doctora. Sí, buenos días. En realidad, acá hay que discriminar 2 cuestiones. Sí. La detención de los médicos se requiere al juez de garantías que hace lugar porque ellos fueron convocados para presentarse de manera voluntaria y no lo hicieron. O sea que básicamente la detención no radica en la pena en expectativa que puede tener el delito o la gravedad del delito en cuanto a la pena, sino en cuanto al burlar la acción de la justicia, claro, porque fueron citados muchas veces y sumado a eso los médicos de origen boliviano tienen una particularidad especial respecto de los argentinos, que es que los domicilios que fijaron en el Colegio de Médicos de la provincia no les pertenecen. ¿Cómo es eso, doctora? Mauro Zeta le habla. O sea, los domicilios que fijaron los médicos en el Colegio de Abogados... No, de médicos. Perdón, de médicos no existen. Los no son de ellos. No existen ellos dentro de los domicilios. A ver, pero esto no significa que no sean médicos legítimos. Sino son médicos. Está corroborado que son profesionales de la salud, que se recibieron en su país de origen y que tienen la reválida vigente en el país. Doctora, queda claro entonces que la orden de detención es porque usted, por el delito, no ameritaba la detención, pero como los va a buscar, los cita indagatoria y no se presentan 4 veces, son reticentes, ordenan la captura. Ahora, concretamente, que yo le estaba comentando aquí a mi compañero Rubén Suárez, ¿qué es lo que se les endilga? ¿Qué hicieron o qué no hicieron para provocar la muerte de la paciente y el bebé? Básicamente nosotros nos basamos en un informe, en una pericia médica que hace la Asesoría Pericial de La Plata, donde los médicos concluyen que si hubieran diagnosticado el síndrome de HELP, que es lo que esta paciente presentaba al momento de la primer consulta que hace, hubieran reducido casi en su totalidad la mortalidad tanto del bebé como ella. Es decir, hubieran salvado al bebé, que con 34 semanas de gestación era perfectamente viable para tener vida independiente, y como consecuencia de ello le hubieran hecho la cesárea con antelación y hubieran salvado a la mamá. ¿Y después de perder al bebé, también hubo mala praxis? Después, o sea, cuando hacen la cesárea el bebé ya estaba muerto, o sea, ellos constatan la ausencia de latidos, entonces la cesárea es obligatoria para retirar el feto muerto, y lo que nos dice la pericia médica, y me limito a eso porque es un tema que nosotros no manejamos, los abogados, o sea, por lo cual debemos basarnos en los informes médicos, es que si hubiera tenido otro tipo de cuidados, no permanecer en sala común como cualquier otro paciente, que hubieran hecho cualquier otra cesárea común, sin riesgo, porque normalmente se quedan en salas comunes. En este caso el riesgo era tanto que debió tener cuidados especiales. De hecho, cuando la trasladan a la unidad de terapia intensiva, ya no hubo mucho más que hacer. Doctora, hubo muchos casos. Uno recuerda en mayo del 2013, cuando estábamos presentes, y varios pacientes se acercaban con denuncias en sede policial, también a nivel judicial.
Sí. En todo momento, ¿tuvieron respuesta de las autoridades del instituto, de esta clínica privada? ¿Pusieron a disposición las historias clínicas? ¿También hicieron algún relevamiento de estos médicos? ¿Cómo fue la actuación con los responsables de esta clínica que sigue funcionando? Nosotros respecto de la clínica, no, como nosotros en el derecho penal vamos respecto de las personas, de la situación particular de cada persona, la clínica no responde en la denuncia penal. Sí quizás lo haga si es que existe en sede civil en el daños y perjuicios. Sin perjuicio de ello, nosotros las 2 veces que fuimos, que si bien lo hicimos en el marco de allanamientos, prestaron su colaboración, pudimos acceder a las oficinas, pudimos secuestrar los legajos, las historias clínicas completas, o sea, no hubo ocultamiento de pruebas por parte de las autoridades. Claro. Ahora, doctora, ¿es real que en el año 2013, esto basándose en los libros de la clínica, después se verá qué pasó con cada paciente? ¿Es verdad que esta clínica tiene 200 muertos en el año 2013? Sí. 200 muertos. Alrededor de 200 muertos. ¿Y pueden justificar cada caso? Y eso es materia de una investigación independiente, porque nosotros secuestramos el libro de óbitos como consecuencia de la constatación del fallecimiento del bebé y de la mamá en la causa nuestra. A partir de ahí nos llamó la atención el número de fallecidos y formamos una investigación paralela, independiente de la causa de la mala praxis de la señora González. Porque es un muerto cada 2 días en una clínica, digo, de todas edades deben ser los fallecidos, ¿no? Claro, ahí yo estaría adelantando algo que no lo sé. Es otra causa. Claro, y nos tenemos que basar en las historias clínicas y en las pericias médicas que se ordenaron para ver si cada uno de las personas que fallecieron fueron víctimas. Bien atendidas o no, claro. Doctora, ¿acusación para estos médicos, que algunos de ellos están prófugos? Doble homicidio culposo para los primeros que reciben a la paciente con el bebé aún con vida, y a partir de la constatación del feto muerto, que lo constata el médico que hace la cesárea, la imputación es homicidio culposo porque el bebé ya estaba fallecido. Yo decía recién que tratan de aplicar la doctrina Píparo, ¿no? Llamada doctrina Píparo. En algún punto sí. ¿Qué significa eso, doctora? O sea, para ustedes es un homicidio también la muerte del bebé, por más que no llegan a ser. Sí, porque si bien nosotros en el Código Penal tenemos solamente el delito de aborto como protección del feto, entendemos que ese bebé por nacer es persona, porque lo dice la Convención de los Derechos del Niño, incluso lo dice el Código Civil, y si es persona y no se lo cuidó y no se lo protegió y no se actuó dentro del marco de la Lex Artis, también debe estar protegido por el Código Penal. Lo hacemos en el marco del homicidio culposo. ¿Se ordenó captura internacional para alguno de los médicos, doctora? Sí, porque hay uno de ellos que en realidad se requirió, no está ordenada todavía, pero hay uno de ellos que tenemos la información de que cruzó a su país de origen en los últimos días de diciembre. ¿Por qué entiende usted que los médicos se escaparon? Digo, ¿están mal asesorados por algún abogado? Porque este sería un delito que les permitiría, hipotéticamente, por la pena en expectativa y demás, mantenerse en libertad durante el proceso. ¿Por qué cree usted que se escaparon? Yo no sé si se escaparon. ¿O por qué no están a derecho? Se lo digo al revés. Lo que sí, en realidad el tema de no estar a derecho se basa en que como tienen domicilios falsos, quizás nunca se enteraron que los estábamos citando indagatoria. ¿Pero nunca más fueron a la clínica, doctora? ¿Nunca más fueron? Lo que pasa es que por un lado siguen trabajando y por otro lado están notificados de la formación de la causa, porque cuando la causa se inicia, los notificamos de la formación de la causa y ellos ratifican el domicilio que tenían en el legajo personal de la clínica. Que era trucho. Que era falso. ¿Siguen trabajando dónde, cuando usted dice siguen trabajando, en la doctora? misma clínica. Ah, ¿están trabajando? Salvo uno de ellos que, de acuerdo a lo que secuestramos el lunes en el legajo, rescindieron el contrato, que rescinde la clínica, el resto está trabajando. De hecho, hubo uno que el lunes a las 8 de la mañana salió de guardia. ¿Y ustedes detuvieron a uno de ellos cuando sale de la guardia? No, porque ya se había ido. Los que fueron detenidos en la ciudad de Buenos Aires. A ver, el hecho de que sigan trabajando, uno imagina la respuesta de las autoridades de la clínica es están sometidos a un proceso, todavía no se sabe si son culpables o inocentes y demás. A mí me sigue sorprendiendo que no se pongan a derecho. Usted da una explicación que puede ser lógica, que no sepan que se los está buscando, pero ahora que saben, me imagino que deben saber que tienen 2 compañeros detenidos, no los 4 que todavía no fueron localizados.
yo entiendo que sí, y que quizás esto los movilice a presentarse espontáneamente, que es lo que por lo menos yo haría si me están buscando en un proceso. ¿Y qué pena en expectativa tiene este delito? ¿2 a 5 años de prisión? Hasta 5 años de prisión, sí. 2 a 5. De 6 meses a 5 años. De 6 meses, pero digo, hay que probar técnicamente, usted sabe, me imagino, y cualquiera en el ámbito penal, esto se llama homicidio culposo y traducido, corríjame si me equivoco, ¿no? En la jerga más común sería una mala praxis. Sí. Debe ser uno de los delitos más difíciles de probar, me imagino, el código, acreditar que, entre comillas, lo voy a hablar en un lenguaje más vulgar, que por culpa del médico, por culpa de la mala atención o por culpa de un error en la atención se produjo la muerte de. Eso es lo que ustedes tienen que probar en sede penal. No por culpa en términos de delito culposo, me refiero por acción de. Claro, el delito culposo es un delito abierto que lo completamos, por decirlo de alguna manera, con el hacer de más o el no hacer. Claro. En este caso, la imputación se basa en el no hacer. Los médicos no hicieron lo que deberían haber hecho, que es detectar vía laboratorio un diagnóstico, que es el síndrome de HELLP, y actuar en consecuencia. Doctora, ¿hubo un médico que prestó declaración? De los 3 médicos que pudimos indagar, el que se presentó voluntariamente, la partera, la obstétrica y el ginecólogo que hace la cesárea, ninguno de los 3 declaró. O sea que ahora esto es información que vamos a actualizar. Porque hasta anoche teníamos 2 detenidos y 4 prófugos. Usted dice que ya son 3 los detenidos. No, el primero no fue detenido porque fue el único que se presentó voluntariamente. Está bien. Entonces, en total la imputación es para 6 o para 7 médicos. Para 7. Es correcto. Hay 1 que se presenta de modo voluntario, 2 que son detenidos y 4 prófugos. Sí. Perfecto. ¿Es correcta la expresión prófugos en este caso? Sí. A partir de que se ordena la detención pasan a tener su calidad de prófugos, o rebeldes, por decirlo. Y usted lo que quiere ratificar y confirmar es que la Junta Médica dice, de haberse hecho un estudio, me imagino, corríjame si me equivoco, mínimo para este tipo de internación, hubiese aflorado que la paciente tenía este síndrome de HELLP y de tratarse con rapidez se salvaban ambos, paciente y bebé. Sí, perfectamente. Bien. O sea, si el diagnóstico se hubiera hecho a tiempo, hubieran salvado a los 2. Doctora, ¿hay algo para...? Sí. Al bebé había muchas posibilidades. Algo para que quede claro. Hay médicos que tienen, y está actual, una orden de detención. Pero algunos de ellos siguen trabajando. Si está vigente esa orden de detención, estamos en vivo en la puerta de la clínica. ¿Puede haber alguna diligencia policial y, por ejemplo, detener a algunos de ellos? Sí, por supuesto. La orden de detención está vigente. Porque están yendo a trabajar. Algunos de estos médicos prestan labor todavía en esta clínica. Sí, pero no están yendo hoy. Claro. Sí. Pero no están yendo hoy, digo. Ustedes cuando allanaron el lunes ya no estaban aquellos que seguían en función, digamos. Si no los hubiesen capturado, o puede ser que alguno esté ahora dentro de la clínica trabajando y no lo sepan. Cuando fuimos el lunes, fuimos a detenerlos. Es decir, si estaban dentro de la clínica, se los iba a detener, como se hizo con los médicos argentinos en Capital. Y me imagino que la clínica ahora noticiada de esto, si se presenta un médico, llamará a la fiscalía y dirá, vino a trabajar fulano, está acá. Seguramente que sí, seguramente que sí. Doctora, muchas gracias por el contacto, muy amable. Gracias. No, por favor, hasta luego. Muy amable. Tremendo el relato de la fiscal, y clarito, porque ahora nos queda más claro que son 7. Bueno, como decíamos recién, la aplicación de la doctrina del caso Píparo, de entender como una vida, la situación de este bebé en gestación de 34 semanas. Esto es fundamental. La Junta Médica asegura que si hubieran detectado el síndrome de HELLP con un estudio se salvaban, dijo la fiscal, la madre seguro, el bebé probablemente. Que en líneas generales, síndrome de HELLP es cuando tenés algunos problemas en el embarazo y que por protocolo médico de urgencia tenés que pasar a terapia intensiva y recibir una atención especial. Consecuencia en la gran mayoría cuando buscas información y también lo brindan los médicos, esto termina en una cesárea y más en 34 meses de gestación. ¿Qué hicieron? Según figura, semanas, perdón. ¿Qué figura en la causa? Que le dijeron, no, puede ser un dolor de espalda, volvé a tu casa. Eso decía el marido en las notas que vos incluso tenemos un privilegio en esta situación, que es que el propio Rubén Suárez fue quien entrevistó al marido en aquella oportunidad. Por eso
es ampliamente conocedor de la cuestión. A ver, acá habría que hacer un agregado a esta placa, que es que son 7 los imputados, 1 se presenta, 2 son detenidos, 4 están en calidad de prófugos. Y lo que contaba la fiscal, el hecho que los domicilios que le figura a cada uno de los médicos son truchos. Si bien no son médicos truchos, son médicos legales que han validado, los que son extranjeros, su título en el país, y los argentinos está acreditado que son médicos, los extranjeros tienen domicilio trucho en el Colegio de Médicos. En 2013 en la clínica, lo acaba de decir la fiscal, en 2013 en la clínica hubo 200 pacientes muertos, entre nenes, adultos, abuelos y demás. Un paciente muerto cada 2 días, una causa que está bajo investigación de por qué se murió tanta gente en esta clínica. Tienen que establecer si también fue por mala praxis médica o el resto de los casos están justificados desde la ciencia. Impactante historia. Reiteramos, ustedes se enteraron de esto primero en C5N, la búsqueda intensa ahora de por lo menos 4 médicos con orden de captura nacional e internacional para que den explicaciones en una causa por la muerte de una mujer embarazada y su bebé de 34 semanas de gestación en la clínica Agüero de Morón. Esta es la víctima. Su esposo sigue criando a los 2 hijos que tenían. Fue un hombre que llevó adelante una propia batalla para que se haga justicia y ahora la Fiscalía de Morón, la doctora Corfield y el juez Robles, como los médicos no se presentaron a indagatoria, ordenaron la detención directamente. Ahí vemos lo que fue la movilización en su momento. Escuchen cómo... ¿Cuántos casos en ese momento, Mauro, en mayo del 2013, cuando el disparador era el caso de Mariela González, durante toda esa jornada, finalizaba con esta movilización de los familiares, lo que sucedió es que eran muchos pacientes que denunciaban mala praxis, con la denuncia policial y en sede judicial también en mano, hablaban de estos casos, que ahora tiene mayor investigación y ya con la propia palabra de la fiscal. No, y además una fiscal que está confirmando que investigan 200 muertes. Olvídense de la embarazada y de su bebé de 34 semanas de gestación. Investigan 200 muertes más. Este es el dato, una muerte cada 2 días en la misma clínica. Quieren establecer si fue producto de mala praxis médica o no. Así reclamaba el marido de Mariela González. Estamos viendo una de las movilizaciones que hizo para reclamar justicia y ahora la causa que empieza a dar pasos firmes. Gracias, Mauro.